Bueno, las elecciones en Venezuela, una semana ya de transcurrido ese proceso. Aquí habíamos hablado en el programa anterior de que la oposición iba a ganar las elecciones y entonces ahora la ha ganado el presidente Nicolás Maduro. Fraudulentamente. Bueno, la ha ganado según el Consejo Nacional Electoral. Son las elecciones, yo creo que de los 25 años que ha estado el chavismo y ahora el madurismo, como se dice, en el poder, son las elecciones más cuestionadas con las informaciones que están, los datos que se están presentando y todo lo que ha ocurrido, el cuestionamiento, dicen que esas elecciones no la ganó Nicolás Maduro, que la ganó la oposición, así la oposición lo está presentando. Estamos hablando que se dieron unos resultados para que usted entre con el tema de 6 horas después se declara ganador de parte del Consejo Nacional Electoral. Lo primero que se dieron fueron unos porcentajes 51 a 44, ¿verdad? Fueron los porcentajes que en principio se dieron. Luego ya y no se dijeron cuántos votos obtuvo cada cual. Después eso se quiso arreglar un poco y faltaban 2 millones de votos cuando se dieron algunos resultados. Se habla de una participación de unos 13.5 millones de electores y finalmente con el 96.87 se dice que Maduro sacó 51.95 y la oposición el 43.18. Mire, la oposición dice que sacó casi 8.5 millones de votos y Nicolás Maduro 4 millones y algo de votos, 63 a un 30%. Esos son los datos que maneja la oposición. Esos son los datos del proceso, pero yo quiero hablar de las 17 personas que han perdido la vida en las protestas que se han ejecutado. Eso es lo que se dice. Que eso es lo que se ha podido contabilizar. Y más de los 1.200 presos que ha ordenado el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Preso ya. El informado eran más de 1.200, que ha habilitado dos cárceles de máxima seguridad. Históricamente eso nunca había pasado en ningún proceso electoral de Venezuela, solamente en este. Pero vamos a analizar datos. La oposición, bajo el liderazgo de María Corina Machado. Sí, porque todo es un presidente que lo ha llevado. Sí, lo ha llevado de la mano María Corina Machado, su liderazgo. El día jueves, Juan José, María Corina envió un comunicado que yo creo que fue en el New York Times o en el Washington Post que salió, en donde mandó una nota de prensa hablando de que ella quizás luego de enviar esa nota de prensa no estaría libre. Nosotros no estaba segura. No estaba, y que su seguridad estaba operando desde la clandestinidad. Que su seguridad y la de su equipo estaba en peligro. No, y su oficina donde operaba el partido que ellos tienen fue vandalizada. Exacto, y que parte de su equipo que había remitido evidencia, que yo creo que por eso es que los Estados Unidos están trazando posición ya dando hasta ganador sí, a Edmundo. En principio era pidiendo transparencia, pero ya dice que en donde ella indica que se enviaron las actas que evidencian más del 70% de las actas, en donde se evidencia que el porcentaje entre Maduro y Edmundo era irreversible y que había sido una victoria aplastante más de un 30%. Por más de un 30%. Entonces, todavía, y si ustedes escuchan los argumentos del dictador, porque ya no es presidente, ese señor es un dictador y hasta payaso parece, de Nicolás Maduro, hablando de un tipo que no tiene que ver con el proceso, Elon Musk, que fue Elon Musk que vía una red cerrada. Se habla de que hubo un sabotaje. Pero es imposible. ¿Usted sabe por qué es imposible? Sabotaje. Porque es una red telefónica interna, ni siquiera una red para manejo de datos. Entonces, ya él se le ha metido eso a Maduro, porque ya no encuentra. Explicar un poco lo que fue la detención de ese conteo, que fueron horas, donde no había ningún tipo entonces, de resultado. ¿cómo un órgano? Pero vamos a usar la lógica. ¿Cómo un órgano que se supone que debe que actuar como árbitro en un proceso declara una persona ganadora cuando hay una eventualidad de ese tipo? Primer punto. Y segundo,
Y sin los datos. Y sin dónde está. Eran 10 candidatos. Ahí tenía que presentarse una relación de los porcentajes y las votaciones. Y las Pero actas. primero las votaciones y luego los resultados, los porcentajes. Primero la votación, luego los porcentajes. Y entonces, ¿cómo estaba eso avalado con las diferentes actas y los diferentes boletines que dieron como resultado? Así lo tenemos, esto coincide, no coincide. O sea, y después de decir que las elecciones se ganaron, que era irreversible con el 80% de las actas, que eso ya era irreversible 6 horas después. O sea, lo que ha ocurrido más adelante. Yo quiero enviarle un mensaje al pueblo de Venezuela. Miren, lo que viene ahora es difícil, Juan José. O lo que está ocurriendo. No, porque permanentes. Lo que hay que ejecutar para lograr sacar a Maduro del poder va a meritar muchísimo sacrificio, pero yo creo que las protestas pacíficas y sobre todo el no reconocer legítimamente el gobierno de Nicolás Maduro es la solución, y aguantar porque tenemos historias. Vamos a hacer. En el caso de Ucrania pasó algo en los 80 similar, en donde se rebeló el pueblo y no reconoció, dejó de pagar los servicios, dejó de pagar los impuestos, y incluso ya la masa unida fue tan tal que hubo que cederle al pueblo la razón. Y yo creo que eso va lamentablemente. La presión internacional es mucha. Fíjate, ya no solamente, como tú mencionabas, el caso de Estados Unidos, que primero reaccionó el Departamento de Estado, que tiene que ver con América Latina, pero ya el secretario de Estado, Anthony Blinken, ya ha dicho, usted perdió las elecciones, se está agotando la paciencia. O sea, hay una reacción de allá de Maduro, es decir, aquí esto nadie puede meterse en esto, esto es un asunto. No, y eso es un pueblo, eso tiene que ser lo venezolano. No, exactamente. Eso nadie puede venir de ¿por fuera. qué? O sea, ¿cuál será la solución? Ahí tiene que haber una resistencia interna, sí, a ver dónde se llega, pero también ahí está la posición de los observadores internacionales, que eran más de 1000, la posición que han adoptado la mayoría de los países de América Latina, gente aliado que presenta la evidencia, aliado al chavismo y a Nicolás Maduro, aliado a Venezuela, gente que hizo causa común, pero hoy en día todo el mundo está pidiendo transparencia a las actas, al mar de que no se pudo en el Consejo Permanente de la OEA votar una resolución a los fines de que se obligara o se le pidiera a Maduro que presentara los resultados. Se quedó con 17 votos, eran 18 que se necesitaban de 34 miembros. ¿Y cómo ese tiempo de paña boba que presenta el oficialismo de Venezuela, en donde ellos dicen que van a presentar y todavía no presentan? Bueno, por ahí el Consejo prácticamente ya terminó, no ha presentado nada. Luego se va Maduro y lleva una instancia ante el Tribunal Supremo de Justicia, que son 2 tribunales controlados. O sea, ¿qué va a emanar de ahí? Todo lo que emane de ahí va a ser a favor de Nicolás Maduro. Ahí la oposición tiene un gran reto. Esa señora, que su vida corre peligro, que ya le han ofrecido asilo, sobre todo en Costa Rica, va a seguir liderando. La gente está en la calle, pero convoca a la oposición y convoca el gobierno. ¿Hasta dónde ustedes resisten? Ahí no se sabe cuántos muertos y cuántos heridos y cuántos detenidos. Y esa es la parte que a mí me duele. O sea, claro, porque tú tienes una población que está en medio de una situación complicada. Eso paraliza absolutamente todo. Esos barrios, esos cerros, que son una cantidad interesante, están dando una batalla. Ahí, en esos cerros de todos los días, se está peleando, y sobre todo en horas de la noche. Hay una resistencia de muchos de esos cerros de Caracas que en algún momento fueron aliados, fueron del gobierno, fueron de Chávez. Estamos hablando Katia, Manicomio, La Vega, Catamil, La Vigía, Petare, el tren de Aragua, el llano de Aragua. Todas esas son zonas donde hay unas bandas prácticamente armadas que están en estos momentos confrontando al gobierno con los colectivos del gobierno, que son esas bandas armadas, porque no solamente una policía, sino que tú tienes una banda paramilitar armada que está reprimiendo y confrontando a la población. O sea, es una situación bastante desesperada. Están muriendo jóvenes, adolescentes, un niño ahí de 15 años. O sea,
La situación de Venezuela en estos momentos no se sabe dónde va a terminar. Y más con este señor que se mantiene apegado a un poder, no importa las consecuencias, pero yo creo que quedará aislado, no solamente de América Latina, sino del mundo. Lamentablemente, lo reconoce China, lo reconoce Rusia, lo reconoce Irán, y en el caso de América Latina, Nicaragua y Cuba. Pero después de ahí, prácticamente está aislado. Hay que solo pedir fuerza por los hermanos venezolanos y que llevemos esto, tanto de aquí que van a tener su apoyo y los que están allá que continúen. Pero institucionalmente no se va a lograr absolutamente nada. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y le dejamos con José Ernesto Báez, que va a tratar estos temas interesantísimos que tienen que ver con el mercado de valores.